Continuamos con el siguiente ponente. En este caso es Héctor Cordero. Su ponencia se titula Impacto de la luz y el cristal reflectante en la migración de las aves en Nueva York. Y Héctor es extremeño, concretamente es de la localidad de Cilleros, un cillerano en Nueva York. Podríamos titularlo también, aunque nacido en Coria, pero bueno, es natural de Cilleros. Actualmente, bueno, pues podéis ver su trabajo, es biólogo, también trabaja como guía ornitológico precisamente en Nueva York, en el parque del que nos va a hablar luego. Aquí veis algunos de sus eventos, de las actividades que él organiza, en colaboración con la Sociedad de Audubon de Nueva York, en donde bueno, pues participa como guía ornitológico. Aquí veis algunas imágenes más de sus sesiones fotográficas, de avistamiento de pájaros en Hyde Park. Y bueno, pues algunas dentro de sus actividades, pues también está, como luego veréis, con el tema de la relación de impacto sobre las aves de estos edificios, su participación pues, en colaboración con centros de recuperación de aves, porque lamentablemente creo que nos contará que algunas aves pues no lo pasan muy bien en esta ciudad por culpa de los cristales. Y bueno, pues también ha participado como fotógrafo en algunos concursos de fotografía, como los que estáis viendo aquí en esta imagen. Algunas de las fotos con las que ha ganado, pues, por ejemplo, el Audubon con estas dos imágenes. En el Delta Birding Festival, en Monfoto, o en el Festival de Montier, con una de las fotos que realmente ilustra mucho la ponencia que nos va a ofrecer en el día de hoy. También ganó el premio de José Antonio Valverde a la conservación el año pasado, en 2023, precisamente con el tema con el que hoy nos va a contar. También es finalista en el concurso de FIO, podéis ver su foto aquí en la exposición. Y nos va a hablar, como decíamos, de Nueva York. Ahí veis el parque Hyde Park, que realmente... Uy, ¿he dicho Hyde Park alguna vez? Central de Park. Central Park, me he equivocado de parque y de continente. Entonces, Central Park, como veis, pues bueno, es una isla dentro de un mar de edificios, pero realmente es un lugar bastante interesante para la observación de aves, como nos contará. Más de 200 aves pueden observarse en este entorno y da incluso para hacer una guía de aves que nos lo contará también. Esta guía de aves que ha hecho sobre las aves en las distintas estaciones del año en Central Park, Hyde Park y en Central Park, perdón. Si estáis interesados en el libro, ya podéis ver que está a la venta en Amazon. Y también presentará este libro en Central Park esta tarde, ¿no? Esta tarde en la iglesia. Esta tarde en la iglesia, pues podéis tener un poquito más de información sobre este libro y sobre las aves de Central Park. Si queréis conocer las fotos de Héctor, os recomiendo que visitéis su página web. Su página web realmente tiene unas galerías extraordinarias de imágenes de todo tipo, de aves acuáticas, de paisajes, de arte y naturaleza, que algunas son realmente fotos muy, muy creativas. También tiene estas pequeñas historias de conservación ilustradas con sus imágenes sobre temas muy, muy distintos, desde los chorlitejos playeros a la protección de los humedales. Y bueno, también podéis ver sus imágenes en Instagram, con más de 1000 seguidores en esta red social, con estas imágenes que podéis ver, algunas realmente sorprendentes. Y bueno, pues sin más damos paso a Héctor, que nos cuente pues el impacto de salud y esos edificios sobre la migración de las aves. Vale, muchas gracias. Bueno, tengo el... ¿Tienes ese? Sí. Te paso el... Vale, tengo la... ¿Ya? Vale. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como ha dicho el compañero, yo actualmente vivo en Nueva York
y trabajo en temas de conservación. Ya un poco me ha hecho la introducción, o sea que y voy a estar hablando sobre este proyecto. Es un proyecto al que he dedicado 4 años de trabajo, 4 años de trabajo no remunerado, con un esfuerzo que he tenido que hacer, que luego se ha visto recompensado por la obtención del premio que ha dicho de AEFONA, pero que en su momento lo hice, pues bueno, de manera totalmente altruista y por el amor de las aves. Y bueno, yo no soy de Nueva York, como ha dicho, yo soy de un pueblo de Extremadura, una zona rural. Aquí estoy yo, soy el de la derecha, el pequeñito, delante de este campo de girasoles en Extremadura. Y bueno, desde pequeño siempre había tenido una conexión con la naturaleza muy grande y siempre me pasaba ya desde pequeño incontables horas observando las aves, su comportamiento, todos los bichos en general. Y bueno, esa pasión por la naturaleza y por las aves en general me llevó a estudiar biología. Hice la carrera de biología y ya por aquella época, en 2009, empecé también a estudiar fotografía de manera autodidacta y iba combinando las dos cosas, un poco mis labores como biólogo y también mis labores lo que empezaba a hacer con fotografía, que como no me podía permitir mucho equipo, pues aquí en 2009 fue cuando me compré mi primera cámara reflex. Era una Canon la más bajita de gama que había en ese momento y un objetivo, un 18-55, que tampoco daba para grandes cosas, pero bueno, ya podía hacer esta cosa. Esta es una orquídea de abeja fotografiada y ya me servía durante la carrera para también pues tener algunos documentos de las especies que veíamos cuando visitábamos las distintas zonas de España y para tener luego también de cara a la identificación durante los exámenes. Ya la utilizaban para las clases de botánica, de invertebrados, de todas estas cositas, sobre todo con macro. Luego con el tiempo también fui probando otras disciplinas, hago un poco también de paisaje, hago otras cosas que algunas ni siquiera las llego a publicar, nada más que para los reportajes que me piden, pero también están ahí. Y bueno, pues así pasaron los años, yo me fui formando como biólogo. Aquí estoy con una hembra de cardenal norteño, que a veces allí en Estados Unidos en general y en Nueva York las aves se dejan acercar muchísimo y aquí se me ha puesto en la mano. También voy compaginando las labores haciendo algún taller de fotografía, también en distintas zonas. Y también hago talleres puramente de ornitología o de avistamiento de aves, donde gente que quiere ver las especies o que no las conoce nos acompaña. En este caso estoy dando una charla también con Audubon. Era para Audubon, pero otras veces también las organizaba por mi cuenta. Gente totalmente ajena a cualquier organización pues me podía contactar y yo estaba encantado de mostrarle las aves que hay por allí. Bueno, aquí me tenemos también, trabajo me contratan eventualmente como freelance para algún trabajo también como educador, también para charlas en colegios y así. Y lo bueno que tengo yo es que allí en Nueva York la mayoría de la gente solo habla inglés y yo pues soy el que da las charlas en puro español o bilingüe. También hago muchos tours en bilingües y tengo gente de habla hispana. En Nueva York hay muchísima gente que habla, muchísima gente latina de distintos países latinoamericanos y que a lo mejor no saben inglés o no entienden muy bien y yo pues lo voy también traduciendo. Al mismo tiempo que vamos viendo las especies, pues se las voy traduciendo en todos los idiomas y aquí las especies que vaya mostrando hoy también las voy a mostrar en los dos idiomas. Como ha dicho antes Nacho, aquí tengo también las fotografías que, algunas han tenido algunos premios, algunas menciones y tal, solo por poner 3, le he puesto más y los he explicado muy bien. La becada esta americana, hay una muy parecida que también está ahí expuesta en el concurso de FIO de este año como finalista. Y es un ave muy especial porque es una también de las principales implicadas en las colisiones, a pesar de su tamaño. Es una ave que tiene un tamaño casi de unos 30 centímetros y cuando las ves ahí que impacta es realmente terrible. Y bueno, no puedo hablar de Nueva York sin la migración. La mayor parte de las aves del mundo, como sabéis, son migratorias. Algunas hacen pequeñas rutas migratorias entre distintos territorios y otras hacen grandes rutas, incluso entre continentes.
Aquí, por ejemplo, tenemos, hay una especie que es la aguja colipinta que anida en Alaska, que lo tenemos por aquí, al norte, allí al norte, en el círculo naranja, y la especie esta de aguja colipinta se ha monitoreado que es la migración más grande, que hace unos 12.000 kilómetros hasta Nueva Zelanda, desde donde anida en verano en Alaska hasta Nueva Zelanda, 12.000 kilómetros, y está 8 días ininterrumpidos, volando, sin comer y sin posarse. Es algo increíble, realmente es maravilloso. Y bueno, pues la mayor parte aquí están muchas de las rutas migratorias del mundo, incluyendo las que tenemos aquí, por ejemplo, las grullas que ahora mismo se pueden ver en Extremadura, pues en verano estarán en el norte de Europa y etcétera. La mayor parte de las aves del mundo son migratorias, aunque algunas migren bastante localmente. Y en concreto, en el caso de Estados Unidos y Canadá, tenemos cuatro rutas migratorias principales. Una es la ruta que se ve ahí en rojo, la ruta migratoria del Pacífico, que abarca desde Alaska hasta la zona de Baja California y el oeste de México. La otra es la zona central de Estados Unidos y Canadá, que va desde las regiones norte de Canadá hasta la zona de México. Luego tenemos la zona del Mississippi, que incluye los estados del río Mississippi y la zona de los Grandes Lagos. Y luego tenemos la que implica Nueva York, que es la ruta migratoria atlántica, que la ruta migratoria atlántica es esta que se ve aquí en morado a la derecha. Nueva York lo tenemos aquí, para el que no lo tenga muy bien ubicado, estaría en esta esquinita y pilla justo en el paso migratorio, de muchas aves. Aquí tenemos un esquema que para mostrar la trayectoria que hacen algunas de ellas. La mayor parte de las especies que tenemos allí en Norteamérica las pequeñas paseriformes anidan en el bosque boreal, que están en la zona principalmente de Canadá y norte de Estados Unidos. Y también hay otras aves, principalmente limícolas y rapaces, que también anidan bastante más al norte, en la tundra ártica. Y cuando llega el otoño, cuando ya han criado, las aves que han criado más las nuevas generaciones migran hacia distintas zonas. Hay algunas que directamente desde Canadá, como comentaba antes Alejandra, vuelan directamente hasta el sur, hasta Argentina, especialmente algunas limícolas. Muchas de las paseriformes también migran hacia zonas de Venezuela, Brasil, que también es una migración para un pájaro que tiene unos 10 centímetros, 10-15 centímetros, es una migración brutal. Y otras, pues bueno, se quedan más al sur, en la zona del sur de Estados Unidos y así. ¿Y por qué migran las aves? Os preguntaréis, ¿por qué migran las aves? Algunos sabrá. Mucha gente piensa que las aves migran... ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Aquí ha habido un problema. Bueno, no pasa nada. Mucha gente piensa que las aves migran por el frío. Realmente lo que más mueve a las aves a migrar es la disponibilidad de comida. Y también... A ver. Hay un error aquí. Y también la disponibilidad, principalmente la disponibilidad de comida, la disponibilidad de espacio para criar, principalmente, por eso muchas se van a las zonas del bosque boreal y zona ártica, porque la pérdida de hábitat en las zonas urbanas pues, es brutal y necesitan espacio, y muchas de ellas son muy territoriales, y también las horas de luz. En el verano ártico hay casi 24 horas de luz, y en términos biológicos, pues las aves tienen 24 horas para alimentarse ellas y para alimentar a su prole, lo que va a conseguir que esos polluelos se críen antes y puedan empezar a ser autónomos por sí mismos. Y no son como nosotros, las aves no necesitan dormir 8 horas, cuando duermen es simplemente porque está oscuro, pero con a lo mejor un par de horas la mayoría de ellas tiene suficiente. Y bueno, la migración en Nueva York, como digo, Nueva York es un paso clave en el corredor migratorio atlántico. Central Park, el parque con el que del que he escrito el libro y he estudiado mejor, he datado solo por mi cuenta más de 200 especies de aves allí. Es uno de los mejores sitios de Estados Unidos para ver aves, lo dice todo el mundo, y además, como es un sitio que está muy concentrado, las aves se dejan acercar muchísimo. Y también, como veis en esas fotos, pues tiene unas estaciones muy marcadas. Allí tenemos el Gapstone Bridge, que en invierno con una nevada brutal, y aquí tenemos el Bow Bridge durante la primavera, que había más gente que en invierno. En invierno allí estaba yo solo, como loco a menos 20 grados. Y bueno, la importancia de las estaciones, para el estudio que hice durante estos 4 años, he estado datando el número de especies que se han visto en cada estación durante los últimos 100 años, el patrón que se repite cada año, y en invierno y verano hay alrededor de unas 140 especies,
mientras que en primavera y otoño hay unas 240. Es muy diferente. El verano y el invierno, las especies son diferentes. Realmente el invierno es mucho de rapaces y anátidas. Sin embargo, el verano están las especies, muchas de las neotropicales y también las residentes, las migratorias que a nivel local, que podemos ver todo el año en Nueva York, ahí están también criando. Los de primavera y otoño, las especies suelen ser más parecidas. Hay algunos cambios, pero son esas que pasan desde el bosque boreal hasta Centro y Sudamérica y luego el viaje de vuelta durante la primavera. Bueno, aquí tenemos otra foto para que podáis ver cómo está el paisaje y allí en Nueva York cómo lo tenemos. Esto es un día también de intensa nevada, a menos 20 grados. Esto es lo que se ve ahí, que parece suelo, no es un suelo, es un lago congelado dentro de Central Park, y aquí podemos ver la interacción realmente. Ahí hay un grupito de barnaclas canadienses que iban andando por el hielo congelado, y al fondo tenemos las Torres del Dorado. Son bastante reseñables y bueno, esto muestra un poco la interacción entre el impacto humano de los edificios que tenemos al fondo y la naturaleza que está allí mismo, que no te tienes que ir a miles de kilómetros de Nueva York, es que la tienes en el centro de Manhattan. Respecto al impacto humano que tienen las aves, el impacto humano de las aves, sacaron en la revista Science, que la revista Science, para el que no lo sepa, es como el National Geographic de los científicos, sacó este artículo en 2017 en el que decía que la mayoría de las aves que viven en Estados Unidos y Canadá están en declive. De hecho, desde el año 1970 hasta ahora se ha perdido un 30% de la biodiversidad de aves. Un 30%. Hemos perdido desde 1970 hasta 2017, que es cuando el artículo salió publicado. Y este 30%, claro, es un 30% neto. ¿Qué significa eso? Que no todas las aves tampoco, no todos los grupos de aves tienen un declive igual. En el caso, por ejemplo, de las rapaces, se han mantenido o incluso ha subido un poco sus poblaciones porque se prohibió el DDT y ya dejaron de envenenarse y sus poblaciones se mantienen bastante estables y de algunas, como el halcón peregrino, han repuntado bastante, lo que significa que el neto lo pagan otras. ¿Quién lo paga? Principalmente las aves esteparias. Las aves esteparias han descendido un 53% en los últimos 50 años. Y bueno, ya metiéndonos en el tema de las colisiones, como he dicho antes, después de la pérdida de hábitat y la depredación por gatos, las colisiones es la tercera causa de mortalidad en Norteamérica. Y este es un problema no solo de Nueva York. Nueva York es quizás uno de los sitios donde más suena y donde más se ven, pero es un problema universal. Lo tenemos aquí, lo tenemos en Monfragüe, a veces en zonas cercanas, a lo mejor alguno lo ha visto incluso en su casa. O sea que es un problema realmente grave, y en Estados Unidos, como digo, hay hasta 1 billón de aves que mueren cada año por las colisiones de edificios y ventanas, y en el caso concreto de Nueva York, entre 90.000 y 230.000, acorde con los últimos datos que tiene la Sociedad Audubon, mueren por impactos contra ventanas y cristales. ¿Y cuáles son las causas de esta problemática? ¿Cuáles son los principales factores que están causando la mortalidad de las aves? Pues el primer factor es la iluminación artificial. Las aves se sienten naturalmente atraídas por la luz. Es un fenómeno que se conoce como fototaxia. Se sienten atraídas por la luz. ¿Y qué pasa? Que aquí en Nueva York tenemos luz para rabiar. Aquí tenemos uno de los rascacielos más brillantes por la noche. Aquí lo vemos iluminados todos. Y bueno, estos rascacielos tampoco es que sean viviendas que la gente está allí cenando por la noche. Es que son oficinas que están vacías y las dejan encendidas. Esto es brutal, y esto es una de las causas que más atrae y desorienta a las aves. Si apagáramos las luces, pues probablemente nos ahorraríamos, aparte de ahorrar una cantidad de energía brutal, el coste ecológico también estaría ayudando bastante a las aves. Aquí tenemos un caso clamoroso. Seguro que todos acordáis del ataque terrorista de Al-Qaeda a las Torres Gemelas en 2001, por lo menos los que sean un poco más mayores. Yo era pequeño, pero sí me acuerdo, lo tengo grabado, y por el tema como homenaje a las víctimas, crearon 2 fuentes allí en Manhattan en las que proyectan unos grandes haces de luces hacia arriba,
en tributo por el ataque terrorista del 11S. Cada 11S ponen estos chorros de luz hacia arriba. Y en el 11S, ¿qué pasa el 11S también? Pues que el 11S coincide con el pico de migración de otoño de todas las aves migratorias. Este artículo estudió el tema del tributo al 11S y los grandes chorros de luz hacia el cielo. Y es el primer artículo, realmente está publicado en la revista PNAS, que también es una de las principales, de las revistas más prestigiosas científicas del mundo. Y el artículo decía algo así como: las instalaciones de luces urbanas de alta intensidad alteran drásticamente la migración. Básicamente estudiaron esto y vieron cómo aquí estos chorros de luz que salen hacia arriba, aquí cada puntito que se ve por aquí es un ave, y hicieron el estudio durante los momentos de la noche, porque los tenían durante toda la noche, hicieron el estudio de las aves que se reunían, y aquí tenemos, en la figura B y en la figura C tenemos las fechas. El 12 de septiembre, de la madrugada del 11 de septiembre para el 12, a las 2:15 de la mañana, las luces se apagaron y hay alrededor solamente de 500 pájaros en un perímetro de medio kilómetro. Sin embargo, tan solo 15 minutos después, a las 2:30, se encendieron las luces. Ahí se ve la intensidad, más de 15.700 pájaros aglomerados aquí. Los pájaros, ahí es un chorro de luz, no se chocan, obviamente, porque no hay ningún material, pero sí que se desorientan y acaban circulando, se meten allí como en una espiral desorientados y al final acaban colisionando con edificios colindantes, porque en el alrededor tenemos edificios también muy altos. Aquí fue. Y esta es la primera evidencia científica que hay de que las luces de alta intensidad alteran drásticamente la migración. O sea, hablamos de 15.700 pájaros. Hablamos de que al día siguiente, en un solo edificio, había 300 aves muertas. 300. A ver. No se mueve esto. Ahí. Bueno, la segunda causa... Va un poco... A ver, ahí. Creo que tengo que estar más cerca. La segunda causa es el cristal transparente con vegetación en el interior. Y aquí tenemos un ejemplo también allí en Manhattan. Tenemos unas grandes cristaleras, todo interior, y la vegetación, árboles reales metidos en el interior. Los pájaros van volando, no son capaces de percibir que ahí hay un cristal, incluso para mí me costaría un poco, y realmente se acaban chocando. Iban allí para alimentarse, pero realmente esto es una barrera que le ponemos que es completamente imperceptible para ellos. Totalmente innecesario. Aquí está otra perspectiva de ese edificio, allí en Manhattan, y es la entrada de un hotel, realmente. Ahí tenemos la puerta del hotel y, bueno, es simplemente con cualquier propósito. Yo no sé realmente la necesidad de poner árboles ahí dentro, cuál es su función. Y además aquí tenemos, ya se suman dos problemáticas. Una es el cristal, pero es que la otra es la iluminación que hay al fondo. Los pájaros van migrando, ven árboles y dicen, hay un buen sitio para descansar y alimentarnos, vamos a ir ahí, y van ahí también porque se sienten atraídos por la luz, porque todo está iluminado detrás de los árboles. Entonces es una doble trampa para ellos. Y la tercera causa de esta alta mortalidad es el cristal reflectante en edificios y ventanas. Este no sería cristal transparente, sino que sería cristal reflectante. Y aquí tenemos uno de los que llamamos hotspots o puntos calientes de la ciudad. Aquí está la zona es un gran centro comercial y el edificio grande del medio es el World Trade Center, el 1, el que crearon en sustitución de las Torres Gemelas. Y como veis, es todo acristalado, todo de cristal reflectante. Aquí vemos otra perspectiva de ese mismo edificio, del World Trade Center. Se reflejan las nubes, los pájaros no lo pueden diferenciar, van volando en la migración y se acaban chocando. Uno de los puntos donde más colisiones hay. Este es otro edificio, también allí al lado, es la sede del Goldman Sachs, de un banco bastante famoso americano. Y aquí tenemos también la misma combinación de luz por la noche. Aquí vemos, esta foto la hice al amanecer, que es donde cuando yo voy allí a ver lo que ha pasado, porque es cuando las aves migran de noche y acaban chocando, y al amanecer es cuando voy a ver si puedo ayudar a alguna y a ver lo que ha pasado. Y aquí está la transición, las luces que están en el edificio atraen a las aves y cuando se hace de día refleja el cielo. Entonces las aves que están por allí, en la zona de arriba del edificio, se pueden ver ya las nubes que estaban en el otro lado. Ya se empiezan a reflejar y también uno de los sitios donde más colisiones hay.
Aquí se combina otro factor, que es el cristal reflectante, con los bosques que hay o los parques que hay justo al lado de los edificios. Aquí tenemos el árbol real y el reflejo. Entonces, muchas veces, si para nosotros, a mí me cuesta en esta fotografía saber cuál es la zona real y cuál es el reflejo realmente, imaginaros para los pájaros que están alimentándose allí, de repente dice, uy, voy a ir al otro árbol a ver qué insecto tengo por allí, y acaba colisionando y se acaban estampando. Esto es otro problema. Vegetación, no en el interior como hemos visto antes, sino en el exterior. Y bueno, ¿cuáles son las aves afectadas? Pues las aves afectadas son aves migratorias de pequeño tamaño. No siempre es así. De hecho, esta mañana, tristemente, cuando me he despertado y he abierto las noticias, veía una noticia en el New York Times que uno de las aves que más cariño le teníamos es un búho real, que, bueno, esta tarde lo contaré más en profundidad en la presentación del libro, pero un búho real que estaba en Nueva York y que atrajo y conquistó el corazón de todos los neoyorquinos. Esta mañana han dado la noticia en el New York Times que ha aparecido muerto por una colisión. O sea, un búho real. Pero bueno, en general, las aves principalmente que colisionan son paseriformes, sobre todo, pequeños paseriformes, y piciformes, también pájaros carpinteros. Y tienen una tendencia también a colisionar con estos edificios, lógicamente, los que tienen un hábito de alimentación más rastrero, los que se alimentan a lo mejor en el suelo, o insectívoras que están en pequeños arbustos. Esas son normalmente las aves que son más proclives, porque están abajo. Entonces, los edificios tan altos, ellas están abajo, al final lo que ven es el cristal, y ahí es cuando más colisionan. Aquí ahora voy a mostrar una serie de imágenes. Todas estas imágenes las he tomado en Nueva York y son series de pares de imágenes. Voy a mostrar el animal. Este es el caso de una hembra de mascarita común, hecha allí, la fotografía la hice en Nueva York, y esta es la mascarita común después de intentar salir desde Nueva York en su paso migratorio hasta Centroamérica, que es donde pasa el invierno. La mascarita en este caso está lesionada, se puede ver cómo el pico lo tiene abierto, está un poco hiperventilando con el ojo cerrado. Normalmente cuando colisionan y están lesionados cierran el ojo, o incluso a veces meten la cabeza detrás del ala. Este es otro, durante una intensa nevada, ya ves que me gusta bastante fotografiar con nieve. Un zorzal robín, una de las aves más comunes allí, pero que también es bastante migratoria. De hecho, su nombre científico es Turdus migratorius. Es una de las aves que más migra a nivel local, y tampoco se entiende muy bien su migración, porque muchas veces la hace de este a oeste. Los científicos todavía no han dado con la clave de cuál es lo que induce la migración de esta especie en concreto. Aquí lo tenemos, como digo, en Nueva York, y aquí lo tenemos cuando intentaba migrar. En este caso acababa de fallecer, me lo encontré, cuando lo tocas está todavía caliente, y estaba en uno de esos, como digo, chocó con uno de esos grandes edificios acristalados, de cristal reflectante, y pues su migración tristemente se vio truncada ahí. Esta es otra especie, un macho de candelita norteña, precioso con su color naranja durante la primavera, en el paso migratorio de primavera. Y aquí lo tenemos colisionado con el edificio. El edificio se intuye un poco allí, es el World Trade Center, el que he enseñado antes. Aquí tenemos una hoja creo que es de roble americano, y podéis ver el tamaño. Cuando yo me acerqué, realmente estaba buscando, en esa mañana lluviosa, serían las 6 de la mañana, estaba buscando realmente algún ave que hubiera impactado por allí, porque esa noche había bastante movimiento, y cuando desde lejos me pareció una hoja, o sea, 2 hojas, cuando me acerqué digo, no, uno es una hoja, pero el otro no es una hoja. Y efectivamente era una candelita norteña que había colisionado ahí. No es uno ni dos, estoy enseñando solamente pares de fotos, pero es que hay días que me encuentro 50. O sea, esto es bastante impactante. Aquí tenemos, estas son las que me cabían en la mano, en el momento tenía muchas más, y estas eran solo fallecidas. También tenía algunas heridas que luego contaré, que llevo al centro de recuperación. Pero aquí tenemos, pues, principalmente tenemos 2 individuos de parula norteña, otra mascarita común, 3 parulas norteñas allí, y hay un macho de reinita azulada allí en la zona del pulgar, y una hembra de reinita azulada aquí también en esta mano, sería esta de aquí. Estos son todo especies de reinitas.
y muchas veces durante la migración migran conjuntas. Durante la noche van migrando y las distintas especies de aves se juntan justo al atardecer para migrar conjuntas esa noche. Y todas estas, pues, ya terminaron su vida allí. Este soy yo, aquí en la misma zona, en la zona del distrito financiero de Manhattan, donde voy cada mañana. Y aquí tenemos, en este caso es un gorrión o chingolo pantanero, también una especie un poco más grande que la reinita, así que en este caso está herido. Si está herido, pues yo la verdad es que los intento ayudar. Lo primero es ayudarlo, luego ya haré la foto. En este caso la foto también la hizo mi mujer Patricia, que a veces se viene conmigo y así también pues me ayuda, porque hay días que realmente el número de aves es tanto que ni siquiera yo puedo llevarlos todos. Pero bueno, no estoy solo en esto, hay también un grupo, por suerte, tenemos un grupo, Audubon tiene un grupo de voluntarios organizados y formados para ayudar a las aves en distintas zonas. Cada grupo de voluntarios tiene una zona asignada donde sabemos históricamente que han sido zonas de colisiones. Aquí tenemos una de las voluntarias, Melissa Breyer, una de las voluntarias que más trabaja y más motivadas con este tema y más involucrada, y está recogiendo una hembra de candelita norteña en este caso, para llevarla a la fundación. Aquí estoy yo también, en este caso estaba recogiendo un reyezuelo rubí, una especie que es incluso más pequeña que la reinita, apenas, ya veis ahí, veis mi pulgar, casi como mi pulgar, o sea, no es nada, ese pájaro realmente es una ave muy pequeña. Y también veis al fondo el edificio en el que fue, un edificio en el que es reflectante. Los árboles que hay ahí en la misma zona de paseo de la acera se reflejan dentro, y este también es uno de los sitios pues, donde más vemos. Al fondo hay también una reinita dorsiverde también muerta. Si está herido, en este caso estaba herido el reyezuelo rubí, los transportamos en estas bolsas de papel, que son las bolsas de papel que allí llevan muchas veces para la comida o el bagel este que se toman en el desayuno, y pues una bolsa de papel de esas es lo que utilizamos para transportarlo. En este caso lo cogí y aquí los llevaba. En cada bolsa llevo una especie diferente, los tengo marcados con la especie que es y la zona donde los había visto. Y bueno, pues las transportamos así, las transportamos en una bolsita de papel. Estas especies son todas pequeñas, las transportamos en bolsas de papel. Le ponemos un clip o una pincita. No se puede utilizar bolsas de plástico, lógicamente, porque se asfixiarían. Son aves que están heridas, pero que realmente sus posibilidades de sobrevivir, si sobreviven al primer día, son muy altas. Entonces, pues con la bolsita de papel, aunque prácticamente parece que está cerrada, pero transpira por todo, porque es de poros. Y bueno, si el ave es un poco más grande, como el caso de la becada, si el ave es un poco más grande, pues a lo mejor se puede utilizar un transportín de mascotas también. A veces utilizamos un transportín de mascotas, que ha sido un tamaño más eso, o incluso una caja de cartón. Si fuera una nátida o alguna ave de envergadura más grande, podríamos utilizar una caja de cartón y lo meteríamos allí hasta que llegara al centro de rehabilitación. Aquí en el centro de rehabilitación, este es el único centro de rehabilitación que hay en Nueva York, bueno, en la zona de Manhattan. Se llama Wild Bird Fund, WBF. Y cuando llevamos allí, en estas cajas de papel, aquí iba otro pájaro. Cuando llega allí, ellos lo identifican como paciente, eso sería un paciente, y ya primero se anota el nombre del voluntario que lo ha traído o de la persona. Cualquier persona lo puede llevar, cualquiera de vosotros que se encuentre un pájaro realmente lo puede llevar. Y anotan también la localización, donde se ha encontrado, por temas para el estudio que hacemos científico. Se anota también la especie que ha sido, en qué fecha se ha encontrado y si hay alguna observación más que a lo mejor le has dado de comer. Pues si es que sí, pues ponlo para que lo sepamos. En realidad no hay que darle de comer. Mejor llevarlo sin nada, porque realmente pues no saben la dieta y realmente a veces pues tienen daños neurológicos que no son ni siquiera capaces de tragar. Entonces, si le pones o le das de comer tú algo, pues en realidad los puedes estar perjudicando. O les pones pan, como decía ayer el compañero Juanjo de los vencejos, mucha gente les pone pan y estos pues realmente no comen pan, la mayoría son aves insectívoras. Entonces, pues bueno, mejor no alimentarlos, pero si los has alimentado también los tienes que notificar. Y aquí está Rachel introduciendo los datos. Tú rellenas una hojita y luego ella, una de las rehabilitadoras, esta Rachel Frank, introduce los datos en el ordenador, todo para datos científicos. La cantidad de aves que reciben en la migración es brutal. Es brutal. Hay días que han recibido más de 100 pájaros heridos. Esos son los heridos. Y los heridos son un 10% de todos.
O sea, imaginaros. Y 100 pájaros heridos tienen que evaluar uno por uno. Aquí tienen un juvenil de Ampelis americano. Aquí está Rachel también sosteniéndole. Y también lo pesa, lo evalúa, lo inspecciona, le ponen ¿ves que tiene una cosilla blanca ahí en la pata? Eso le ponen como una anilla temporal también con un código de identificación para que luego cuando lo tienen en la multitud de pájaros, cada uno tiene un código y está asociado con el diagnóstico que tiene. Ah, pues este tiene un ala rota, este tiene el daño que tenga concreto, lo saben a través de ese código que le ponen en la patita. Aquí tenemos dentro de un transportín, como digo, la chocha americana o la becada americana. Esta estaba en bastante mala condición, la pobre, había chocado contra el edificio y ya veis que tiene hasta gotas de sangre. Esta desafortunadamente no sobrevivió. Cuando llegó a la fundación realmente pues, estaba en una condición que no se pudo hacer nada por ella. Esta es otra de las becadas también, otro caso. En este caso está Tristán, otra rehabilitadora, aquí inspeccionándola bajo la luz. Y en este caso esta sí que consiguió sobrevivir, pero como ya os digo, pues es un tema brutal. Una vez que le hacen el diagnóstico y le asignan un tratamiento, los ponen a cada paciente los ponen en una jaulita o en un recipiente. Aquí tenemos un trepador pechiblanco y ahí se puede ver cómo le ponen el menú pues, adecuado a cada especie. En este caso tiene tenebrios y un poco también de fruta por ahí, que es lo que le gusta, y mientras se recuperan. Hasta que no están completamente recuperados, no se llega al siguiente paso, que el siguiente paso ya es la liberación. Estos pájaros se llevan a las distintas zonas a las afueras de Nueva York. Aquí está Tristán, también la rehabilitadora, que fui con ella, y liberamos bastantes pájaros. Esto es en la migración de otoño, se pueden ver ahí las hojas cayendo. Y aquí en este caso estamos liberando varias aves. Las que pude captar en esta fotografía es un junco pizarroso y una reinita coronada en su plumaje no reproductivo, en su plumaje hibernal. Aquí estábamos librando una hembra de chupasabia norteño, que justo capté el momento en el que salía de la caja y se fue hacia el árbol. Aquí está también la rehabilitadora liberándolo. Aquí está una de las que he mostrado antes, una de las becadas americanas que conseguimos liberar también. Como veis, el recipiente en el que va es bastante más grande, necesita más espacio. Y ya se va hacia esa zona de bosque con esa hoja que cuando llegue un poco más lejos ya es prácticamente imperceptible. El camuflaje de estas aves es realmente impresionante. Aquí la tenemos. Este es un retrato que le hice después ya con una de las que liberamos y es impresionante. Tiene los ojos muy al lateral, como veis, porque este ave tiene casi 360 grados de visión. Solamente tiene una zona en el frente en el que es un punto ciego. Y ese punto ciego le hace también que sea más proclive a las colisiones. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlas? Pues hay diversas herramientas y soluciones. Una de las herramientas que más utilizamos nosotros se llama Bearcast. Es una aplicación que desarrolló la Universidad de Cornell en la que predice el número de aves que migran cada noche. Entonces, se puede predecir hasta con 3 días de antelación y se ve por el mapa de calor. Cuando está en azul o en negro, la migración es muy baja y cuando va aumentando la intensidad cambia de color hacia el violeta y la intensidad máxima es amarillo-blanco. Aquí tenemos un ejemplo de una noche, en este caso es el 23 de marzo del año pasado y hay predicción de 45 millones de aves moviéndose. 45 millones de aves parece muchísimo, pero esta es una noche de baja migración. Imaginaros el número de aves. Normalmente una noche buena de migración puedes tener 400, 500 millones de aves moviéndose en todo el continente. Aquí abajo tengo la página web. Durante la época de migración es un recurso muy bueno. Lo utilizamos como herramienta para estar alerta. Los días que hay, las noches que va a haber alta migración, pues ya nos preparamos y nos vamos a dormir prontito para levantarnos antes del amanecer y estar en las zonas de los puntos calientes para intentar ayudar lo máximo. Si no hay baja migración, por ejemplo, aquí en el caso de Nueva York, que está aquí, la migración es muy baja, es casi prácticamente nula en esta noche, es todavía muy temprano en el paso migratorio de primavera y pues a lo mejor pues ese día pues no hace falta tantos esfuerzos o no hace falta ir.
o con que vaya una persona es suficiente. Y bueno, entre las soluciones, porque eso al final es una herramienta que, bueno, te ayuda digamos, a estar preparado para combatir la solución, pero no es una solución. ¿Las soluciones cuáles son? Pues a la luz, al problema de la luz es apagar las luces. Como dije antes, esto no solo es una prevención de las muertes, sino también un ahorro económico. Esos grandes edificios de oficinas, después de las 11, deberían estar apagados. De hecho, Audubon tiene una plataforma en el que de hecho ya se ha implementado en la legislación que los edificios a partir de las 11 tienen que apagar las luces por el tema sobre todo en la época migratoria. La otra solución que hay es la instalación de cortinas o persianas exteriores, no cortinas interiores, sino persianas exteriores. Allí no se estiran las persianas, el que haya estado allí lo sabe. Y bueno, pues eso también ayuda, lógicamente. Si tú bajas la persiana por la noche, pues no hay cristal y por lo tanto no hay posibilidad de colisión de aves. Y la tercera causa son la instalación de cristales o películas sobre el cristal amigables con las aves. Aquí esta es la página web de la American Bird Conservancy, la organización para la conservación más importante de Estados Unidos, y en su página web tiene una base de datos en la que ofrece todas las soluciones que se han comprobado científicamente que previenen las colisiones. Ahí se puede ver 182 resultados. O sea, no hay un material ni dos, hay 182 resultados que previenen las colisiones. 182 tipos de materiales que se pueden utilizar. Algunos son caros, pero otros no son tan caros. Aquí muestro algunos ejemplos. Esto es una casa, veis que le he hecho la foto a la ventana y tiene un material en el cristal que se llama feather friendly, lo que son unos puntitos situados a una distancia específica suficiente para que el pájaro lo vea como un todo. Ahí vemos que hay como un bebedero de colibrís. Ese bebedero es el reflejo del bebedero, no es el propio bebedero. El bebedero estaba detrás de mí. Pero ves cómo se refleja. Entonces esto es fundamental porque realmente, claro, la capacidad de reflejo de estos cristales es brutal y se está implementando. Casi allí, en todos los centros de interpretación o sitios realmente donde la gente un poco sea consciente de esta problemática, ya lo tienen puesto. Este es otro ejemplo del mismo tipo de material, un feather friendly. En este caso es en la zona del World Trade Center, en la zona del distrito financiero, donde encontramos las colisiones. En una zona de puente ya se ha puesto esto. Y aquí veis, en una zona se ha puesto y en otra zona todavía no está puesto, pero lo terminarán poniendo, porque este puente que hay aquí es uno de los más en los que más colisiones se databa. Aquí tenemos otro tipo de material, en este caso se llama Birdie Bird, y es una película que se pone prácticamente invisible. En este caso yo hice la foto poniendo el foco selectivo de la cámara en la película, pero si vemos el cristal en el que está puesto, un poco más atrás, realmente ni se observa. Aquí vemos el reflejo de la chica que pasaba por detrás mío con el café por la mañana y realmente tú no percibes ni siquiera que hay cristal. Para nosotros es invisible, pero las aves la ven. De hecho, las aves tienen visión ultravioleta y la visión ultravioleta lo que te hace es que para nosotros no hay ningún problema. O sea, el tema estético, que es a lo que vamos, que muchos edificios de estética, el tema estético no es para nada un problema y el tema para nosotros, y lo único que nos queda ya es la financiación. ¿Es caro reemplazar o poner este tipo de películas? A lo mejor sí. Con lo que estamos haciendo con mi proyecto, con todos los esfuerzos que está poniendo Audubon, es para que el gobierno financie o cofinancie la instalación de estos cristales en las zonas donde más mortalidad hay. No es que pongamos toda la ciudad con estos cristales, sino que en la zona donde ya se ha visto históricamente que los pájaros colisionan, pues que se pongan este tipo de cristales. Y bueno, ya para terminar, esta tarde, esto que he presentado aquí es un capítulo de mi libro, tiene 10 capítulos y en él hablo mucho de la migración en Nueva York. Tengo todas las especies datadas que se han visto de 1900 en los últimos 100 años, desde 1900 hasta ahora, y todo por estaciones y todo ordenado de manera científica y también con las mejores fotos. Tiene 2 versiones, una en inglés y otra en español. Y esta tarde, pues si queréis saber más sobre el libro, estaré en la iglesia presentándolo y tendré algunos ejemplares para quien lo quiera adquirir. Aquí con esta foto que puede que os suene y que ya la podéis ver también ahí fuera, que tiene una mención de honor. Aquí está en mi Instagram.
para quien me quiera seguir, Cordero Foto, o mi página web, que como ha dicho antes Nacho, pues tengo ahí muchísimas cosas y muchísimos proyectos. Solo ya me queda dar las gracias a la FIO por esta invitación, sobre todo pues, a Vanessa y a toda la organización. Y también dar las gracias a EFONA por la concesión de este premio José Antonio Valverde a la conservación, que realmente es todo un honor para mí. Y bueno, estar aquí es estar cumpliendo un sueño. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y si tenéis alguna pregunta, no sé si tenemos un poco de tiempo. Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar lo que queráis.